Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. No sé a qué horas vean ustedes este programa, pero lo transmitimos a partir de la tarde. Hoy no ha llegado Marina, tenemos un contratiempo con las cuestiones del clima, inundaciones por aquí, por allá, y no ha podido llegar. Vamos a empezar sin Marina, más adelante yo creo que se nos incorpora, pero ¿qué creen? ¿Qué creen que les tengo aquí? Tengo aquí el honor de presentar a una amiga, a una compañera, a una ahijada y sobre todo una compañera de vida que también tiene un hijo con autismo, y lo increíble de ella también es que su hijo con autismo acaba de terminar la carrera en pedagogía, no es... Desarrollo educativo, y la verdad es que ha sido una bella y hermosa experiencia haber compartido estos últimos, que son 6, 7 años que tenemos de 6 años por ahí que tenemos de convivencia. Nos conocemos cuando ella todavía tiene, o tenemos algunos de nuestros hijos todavía en preparatoria, y ahí empezamos a compartir un poquito de la experiencia de cada uno y a empaparnos un poquito más de este bello tema, de estos bellos hijos que nos tocan con una condición de vida extraordinaria, ¿no? A ver, Rocío, haznos el favor de presentarnos, dinos quién eres, a qué te dedicas y platícanos un poquito de Manuelito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, independientemente de la hora que escuchen y vean este video. Bueno, mi nombre es María del Rocío Ferreira, tengo un hijo de 22 años que recién concluye la licenciatura en Desarrollo Educativo en UDG Virtual. Él también con diagnóstico de autismo y con disfemia. Una comorbilidad que se llama disfemia. Bueno, la disfemia es una comorbilidad que se presenta en el 1% de la población adulta y no tiene más prevalencia en hombres que en mujeres. Nada más no les sé decir las cifras exactas porque se estima que 6 o 8 de cada niño en comparación de tantas niñas. Entonces, bueno, eso lo podemos después investigar y se los compartimos. Más adelante vendrá una de las psicólogas y les explicará ampliamente lo que es la disfemia. La disfemia se presenta de diferentes maneras. En el caso de Andrés tiende a olvidar una palabra, pero él trata de compensarla con otra. Entonces a veces él se queda como prolongan o tienden, por ejemplo, a prolongar una sílaba para ver si llega la palabra en ese inter que están prolongando una sílaba. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy bonito. Imagínense que yo me siento en el pastito y me recargo en el tronco de un arbolito y en eso me cae un cascaroncito de huevito y me trepo por el árbol y veo un nidito y en ese nidito hay 2 pajaritos que acaban de nacer. Eso se oye bonito. Okay. Andrés puede empezar a decir, yo estaba en de eso que sale en el piso como ramitas para arriba, pero que no tienen hojas, que son palitos, que son frescos y esponjosos, y me senté ahí. Se fijan, él ya no te dijo la palabra pasto, pero buscó cómo compensar esa palabra. Esto nos pasa en Andrés después de mucho tiempo, de que a él la disfemia le afectaba y era el no puedo hablar, se me olvidó una palabra, y luego después se venía un mutismo de 2, 3 días y bueno, era complicado. Cuando yo conozco a Rocío, déjenles digo que me impactó mucho Manuel, porque Manuel es autodidacta, ¿verdad que sí, Rocío? Sí. Él, a pesar de la condición del autismo, de los problemas que tienen para aprender idiomas, Manuelito sabe inglés y japonés. A ver, platícanos. Sí, mi hijo ya habla bien inglés y ahorita está en un nivel básico de japonés, porque sí es un idioma un poquito difícil. Más difícil. Pero al menos ya logra sostener una plática sencilla, pues, con saludos, preguntas generales, y es importante. Ok, aquí otra cosa que me impacta de Manuel es que cuando yo lo escucho, yo noto que tiene algo que se llama disfemia, pero yo no soy psicóloga, yo soy una mamá, y simplemente en lo que yo tenía de conocimientos en relación a mi hijo, supuse o deduje que el hijo de Rocío
tenía disfemia. ¿Cuál fue el paso siguiente? ¿Qué fue lo primero que te dije en relación al habla de tu hijo, Rocío? Bueno, para ponerlos un poquito Platícanos cómo es la disfemia de Manuelito, porque yo cuando lo oí hablar parecía que se ahogaba, como que no toma el aire que necesita para cada palabra y terminaba con tartamudeo o empezaba con tartamudeo. No sé, no me acuerdo porque ya hace tantos años, pero te vas a acordar qué pasó. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, sí me gustaría comentarles que fue un peregrinar para obtener el diagnóstico de autismo. Y a pesar de que lo llevé con neurólogos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, etcétera, ninguno me dio el diagnóstico de disfemia. Fue hasta cuando en un foro en donde participó Irene con uno de sus hijos, este foro fue en la UDG virtual, hablando precisamente de nuestros hijos en educación media superior, en donde yo platicando con ella le dije, oye, algo más que observes tú en mi hijo que yo no me haya dado cuenta. Y ahí fue cuando, a partir de lo que ella observó y me comentó, ya investigué, fui con un especialista en lenguaje y me dio el diagnóstico. Pero esto que les quiero decir con esto, lo importante que es contar con una red de apoyo, lo importante que es contar con personas que tienen experiencia, que han pasado por situaciones como esta, y percatarnos de que nuestros hijos muchas veces no están bien diagnosticados, incluso con diagnósticos erróneos, que en mi caso fue así, porque en mi caso tenía otros diagnósticos excepto el de autismo. Entonces, imagínense el tiempo que tuvo que pasar para que yo me diera cuenta que mi hijo tenía disfemia. Fue hasta que conocí a Irene y a sus hijos en ese foro. Entonces, y a la distancia viendo, mi hijo era para jalar el aire tenía problemas y concluir la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Irene me sugiere un terapeuta de lenguaje con quien ella llevó a sus hijos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Mi hijo decía, no estoy enfermo, ¿por qué voy a ir con una doctora? Entonces, bueno, platicando con Irene en el grupo le digo, oye, es que mi hijo ya no quiere, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otras alternativas hay para que mi hijo supere la disfemia? Porque no es solo la disfemia, también es lo que trae consigo burlas, acoso no solamente por parte de los compañeros, sino también de los docentes. Entonces, platicando con Irene, me dio como alternativa, bueno, si su problema es de que jalar el aire, oye, ¿por qué no lo intentas con canto? ¿Y qué creen? Nos fuimos a canto. Ya tiene 2 años en canto, ha mejorado muchísimo su lenguaje, pero quiero hacer hincapié que fue hasta preparatoria. Cuando una mamá con hijos con la misma condición que el mío me dijo, oye, puede ser por aquí. Todo el tiempo que pasó, y a qué voy, la intervención oportuna es sumamente importante. El establecer el diagnóstico temprano, pues imagínense lo que hubiéramos podido nosotras hacer con una intervención a edad más temprana, que no digo que sea tarde porque ha mejorado mucho, pero una intervención temprana considero que es lo mejor. Exacto. Aquí el problema es que vamos a lo mismo, no vamos con el médico adecuado o con el especialista adecuado. Nosotros vamos a veces con el psicólogo que nos recomendaron, que nos recomendó la comadre, la vecina y la demás, pero este psicólogo no es un psicólogo adecuado, tiene que ser una neuropsicóloga. La neuropsicóloga que valora las cuestiones de lenguaje, que tiene que ser, pues tiene que ser una neuróloga que tenga su maestría o su doctorado en lenguaje y que tenga su maestría, su doctorado en lingüística
y que tenga también otras cualidades. En el caso de los míos, la especialista que ve a mis hijos es especialista ahorita en lenguaje, en lingüística y sabe lengua en señas. Entonces no tengo ningún problema si mi hijo tiene una crisis de mutismo, deja de hablar y necesitamos rehabilitar su lenguaje, pues obviamente la terapeuta va a saber dirigirse con él. Entonces aquí es como el buscar después las alternativas de cómo Secretaría de Salud o no sé, ir al consejo de psicólogos o ir al colegio de psicología y solicitarle en el colegio que hablen con sus egresados y que les digan que si no están capacitados para dar un diagnóstico no lo den, porque entorpecen un proceso. Ese es el problema. Manuel, bueno, no sé, ojalá y más adelante tengamos la oportunidad de conocerlo, todavía tiene problemas en el habla y sí, algunas de las cosas ya te dijo el especialista que no iba a cambiar, ¿verdad? Así es, pero ha mejorado y tanto así que ha mejorado que sí les voy a presumir que cada 6 meses en la escuela de música él participa en un recital. Uno, como autista y estar frente a un público cantando es un verdadero reto. Y ahora canta en inglés, pero también ha cantado en japonés y no ha tenido ningún problema al momento de estar interpretando su canción. Y para esto ya lleva 2 años en la escuela de música. Aquí sí me gustaría comentar que sí es muy importante en un autista y no solamente en un autista, en cualquier persona, el hacer uso del arte, ¿no? Del arte, y en este caso la música, mi hijo era para mejorar en esta condición de disfemia, pero también le ha ayudado mucho en su autoestima, muchísimo, que es muy importante. Tú estarás de acuerdo conmigo, la autoestima. Sí, miren, cuando nuestros hijos están en una escuela ordinaria o escuela especial o en la sociedad o en cualquier situación, la agresión, todo esto a ellos les causa problemas de autoestima y grandes. El otro día yo hablaba, bueno, voy a salir un poquito del tema, pero es como emonar un poquito en qué tanto afecta las cuestiones de la autoestima. Tú tienes a tu niño y tú lo sacas de la escuela. ¿Por qué? Porque te lo agredieron. Y luego en la siguiente escuela lo vuelves a sacar. Un niño de 3 años, ¿qué es lo que entendió? Que él iba a una escuela y que tenía un amiguito y que hizo algo y lo cambiaron de la escuela, y luego tenía un amiguito y lo cambiaron de la escuela y tuvo un amiguito y lo cambiaron de la escuela. El niño que entiende, ¿quién es el indeseable? ¿La escuela o él? Exacto. Él. Entonces, ¿esto qué genera en la autoestima? Ellos creen que se van a sentir deseados, amados y van a poder conseguir una novia a la misma rapidez que un niño que no tiene todo este tipo de situaciones. Claro que no. Todo esto afecta a la autoestima. Ahora, la burla de ahí viene, no sé qué apodo le pondrían, pero yo creo que le dirían ahí viene el espasmitos, ahí viene el no sé qué, y es algo que ellos no pueden controlar. Nosotros como papás, y se los he dicho siempre, yo no voy a poder cambiar a todo el mundo de que no hagan bullying, de que no hagan acoso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es tratar y reeducar a mi hijo para corregir una conducta o para mejorar una condición de vida. Después de esto, también tiene que ir a la par lo que es la terapia emocional, de la cual ya hemos ido hablando y hemos ido manejando un poquito. ¿Por qué la terapia emocional? O sea, nuestros hijos tienen un duelo. Manuel tiene el duelo del rechazo social y se desquita con Dios. Entonces Dios no me quiere, Dios no existe porque nadie me protegió. ¿Dónde estaba Dios cuando me agredía? Viene una serie de movimientos emocionales en todos nuestros hijos y tenemos que ayudarlos a salir adelante de ese dolor, de esa etapa de dolor que la siguen cargando, que tienen ese niñito interior sufriendo. Y nosotros como mamá también, ¿no? ¿Tú sufres el diagnóstico todavía o ya no? Ya no igual, pero sí me gustaría comentar algo que me dijo mi hijo, que la verdad me estremeció y me puso la piel chinita. Sí. Me dijo, gracias mamá por no haberte dado por vencida conmigo. Creo que
el escuchar esas palabras de mi hijo me alentaron, me hicieron darme cuenta de realmente el impacto que como mamás, que como familia tenemos en nuestros hijos. Gracias por no haberte dado por vencida conmigo. ¿Qué tal? Nuestros hijos reconocen lo que hacemos por ellos. Muy bien, nos regresamos un poquito al diagnóstico. Tú me dices que lo llevaste a varios lados y no te daban el diagnóstico. ¿De qué te daban diagnóstico? De todo menos autismo. Un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Que no fue. Que de hiperactivo no tienes nada. De déficit de atención, pues tampoco. Entonces son diagnósticos que lamentablemente yo, confiando en el médico y en su diagnóstico, pues seguía las indicaciones. Pero llega el momento en que como mamá, mi intuición decía, no, es que no es por ahí. Mi esposo y yo platicábamos y hablábamos de mi hijo, estábamos en la cocina, él estaba en la sala y nos decía, ¿otra vez hablando de mí? Entonces, ¿dónde está el déficit de atención? Y lo que le comentaba a Irene antes de entrar a este espacio es que fue un médico general, con todo respeto, quien me diagnosticó el autismo. Él estando en primaria. Entonces sí, difícil porque actuamos en consecuencia al diagnóstico que se nos da, pero si es un diagnóstico errado, pues difícilmente vamos a realizar y vamos a aplicar las intervenciones adecuadas. Ok, el médico general te da el diagnóstico de autismo, pero te dice llévelo a evaluar o nada más te dice ¿es autismo? Es autista, así. ¿Y por qué es autista? Porque ella trabaja con los Boy Scouts. Ajá. Y llevé a mi hijo a los Boy Scouts, pero se enfermó, lo llevé a consulta con ella. Ajá. Me dijo, tu hijo es autista, lo tienes que atender. ¿Y le creíste? Sí, porque empecé a investigar, dije, tiene este problema. Entonces fue cuando me empecé a mover, a investigar y a ver con quién lo llevaba. Y fue hasta preparatoria cuando te conocí y conocí a tus hijos, que me hiciste el favor de observarlo y ver, bueno, aquí está pasando algo en lenguaje, que yo sabía que en el habla tenía problema, pero no sabía yo qué. No, y nadie te dijo, tiene que rehabilitarlo. Mira, en el caso de Manuelito, si se hubiera rehabilitado a los 5, mira, el lenguaje, así a grosso modo, tiene etapas, así como tienes una etapa para lograr tu estatura normal, también el lenguaje. A los 10 meses, en promedio, los niños ya pueden decir la primer palabra, que es monosilábica o bisilábica, pero repetitiva como mamá, por la facilidad que tienen. Tienen que tener sonidos prelingüísticos y así el lenguaje va teniendo diferentes etapas. Los sonidos prelingüísticos ayudan mucho, lo que son los juguetitos como de la gallina que hace kikiriki, el miau miau, guau guau, todo eso maduran un poquito lo que son las cuerdas vocales. Pero al decir 6 años, los niños ya tienen que tener todos los sonidos prelingüísticos, ya tienen que tener un lenguaje estructurado. Eso es como lo básico. Y aquí es cuando se tiene, a más tardar, entre los 6 y 8 años, se tiene que hacer como la rehabilitación de los... hay quienes, bueno, les llaman de diferentes maneras, el nombre correcto no me lo sé, pero hay quienes llaman problemas del habla, visos del habla, mala pronunciación o como le quieran llamar. Más adelante el especialista nos va a aclarar cómo se le dicen a todos estos tipos. Si el niño no logra determinados hitos del lenguaje, pues obviamente tenemos que atenderlos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues nos hace falta un especialista en clínica del desarrollo, tal cual. O sea, tu niño a tal edad debe de tener estas y estas y estas características. Creo que la parte de la pediatría que tendríamos que como implementar o pedirle a los pediatras es, dígame qué tiene que lograr mi hijo al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, para yo poder atender a mi hijo cuando detectemos algo que no va bien, que es algo que no se hace. ¿Qué es lo que deberíamos de ver también en la consulta? El peso, la estatura, los movimientos,
la dispraxia motora, pues nos damos cuenta hasta que ya quebró 40 vasos y nomás no aprende a agarrar un vaso, ¿no? ¿O no te pasaba? Sí, exactamente, y sigue pasando. Pues sí, porque tienen dispraxia motora, o sea, y sacan una cuchara y tiran 20, ¿no? Así es. Comen aquí, pican el jitomate aquí, dejan una rebanada aquí y dejan otra. Esta es otra comorbilidad que se suele presentar mucho, que es dispraxia motora. Se le llama dispraxia motora del desarrollo, o no sé exactamente el nombre que tiene actualmente. Tomen en cuenta que yo tengo el diagnóstico de mi hijo a los 7 años. Estamos hablando del 2008, estamos en el 2025. Ya ha habido cambios tanto en el DSM-5 como en la CI. Entonces, algunos de los términos no los traigo actualizados. Una disculpa. No he tenido tiempo de estudiar esta parte. Pero a ver, Rocío, cuéntanos más. A ti te da tu doctora, una doctora general, te dices autismo y por ahí búsquele. Y buscas especialistas y no te lo diagnostican. No, aún buscando especialistas no me lo diagnostican como autista. Entonces yo opté por decirle al psiquiatra, ¿sabe que mi hijo es autista? Me dijo una doctora en medicina general que es autista. Me lo puede valorar y me lo diagnostica. O sea, ya llegué yo con el diagnóstico. Me dijo una doctora que era autista. Pero no te le hicieron las pruebas. ¿No te derivaron con una neuropsicóloga? No, claro. No, hasta en la prepa, ¿verdad? Que ya fuiste con esta señora. Que ya fue cuando nos apoyaste con lo del Faro de Alejandría, que estamos nuevamente en su diagnóstico, porque creo que ustedes ya lo saben, si han escuchado, Irene, el certificado de discapacidad y la credencial tiene una vigencia de 5 años, entonces está por vencer y requiere otra vez la revaloración. La valoración. Muy bien. Y volvieron a concluir que era con él ya autismo. Sí, pero estamos hablando, bueno, es autismo grado 1 tal cual. Estamos hablando que te lo diagnostican en Faro de Alejandría, que ya es una institución que se dedica a hacer diagnósticos de personas con autismo, que obviamente tienen personal capacitado en hacer un diagnóstico. No es el doctor Julanito, no es el me dijeron, porque aún el psiquiatra, o sea, tú le dices y te lo pone, pero no te lo valora. Exacto. Este es el problema que estamos teniendo ahorita. Por ejemplo, hay mamás que a veces me hablan, es que me acaban de evaluar a mi hijo y me dijeron que no es autista. ¿Qué edad tiene? 12 años. ¿Y cuándo te lo diagnosticaron? Pues cuando tenía 7. Okay. Los niños autistas, los niños disléxicos, los niños autistas, los niños con retraso mental y los niños con esquizofrenia, a los 7 años se ven igualitos. Entonces sí hay confusión. ¿Y qué se necesita? Pues se necesita el equipo multidisciplinario. ¿Tú sientes que te hizo falta eso, Rocío? Sí, y me da, ya ahorita a la distancia, bueno, en su momento sí, desilusión de que fueron bastantes médicos, era inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, y no concretar un diagnóstico y llegar con una doctora general que en 1 minuto, 2 minutos me dijo es autista. Entonces sí, de cierta manera ya ahorita quiero ir, ya me dirijo con especialistas en el tema, y creo que ya les has comentado que quien diagnostica precisamente el autismo pues tienen acreditación con el A22, ¿verdad? A22, tiene que tener la acreditación A22, pero también se tiene que tener la valoración psiquiátrica y neurológica, porque tenemos que descartar, era lo que te decía del estudio que se le hizo a Manolito del electro y la tomografía antes del lenguaje, para ver si no tenía una alteración neuronal que fuera lo que provocara el problema del habla, que te dije. Pues esperemos que no. Y si no, pues va a ser una disfemia y estás del otro lado. No es una lesión cerebral, es un problema o un vicio del habla. Así es, y fue hasta en preparatoria con la doctora, la especialista en lenguaje, que ella ya como tal me dio el diagnóstico después de varias pruebas que le realizó, tiene disfemia. Entonces ya actuar en consecuencia de disfemia. ¿Y cómo te sentiste después de eso? ¿Tranquila? Sí, da tranquilidad el saber qué tiene mi hijo, porque estar con la incertidumbre, qué pasa con mi hijo, porque después de que le invertimos tiempo, dinero y esfuerzo y tantos médicos, no veo claro, no veo mejoras, y una vez que tengo el diagnóstico certero, que sé que es y que estamos trabajando con base en ello,
y ver que hay resultados y ver que hay mejora, me da tranquilidad, me da esa sensación de que estamos trabajando y lo estamos haciendo bien, pero no a ciegas, sino ya sabiendo qué es lo que tiene, que es importante. Saber qué tiene, cuál es su diagnóstico real. ¿Cuál es el diagnóstico real y cómo lo puedo ayudar? Exacto. ¿Qué especialistas nos pueden ayudar? Ok, si quisieras darle ahorita un consejo a las mamitas que van empezando, ¿qué les dirías? Acérquense a personas que tienen la experiencia, que tienen hijos. Hay muchas asociaciones, está el colectivo del cual Irene es nuestra coordinadora, que se acerquen con ella. Ella las va a apoyar, les va a decir por dónde, con quién. También está muy importante y que has comentado, tú tienes mucha relación y contacto con el grupo, es el Faro de Alejandría, también que colaboran mucho con nosotros, sí. Con el grupo. Entonces sí, acérquense con personas que tengan la experiencia, con especialistas. Yo creo que sí es importante ver, bueno, doctor, ¿qué especialidad tiene usted? Es psiquiatra, sí, pero ¿me puede decir en especialidad en qué? Si es especialista en psiquiatría, pero tiene esta certificación, etcétera, porque vamos a gastar, pero hay que entender que es la salud de nuestros hijos. Entonces yo creo que no está de más preguntar y tener la certeza de que cumplen y tienen todas las acreditaciones necesarias para un buen diagnóstico de nuestros hijos. Muy bien. Y ya para despedirnos, ¿qué les dirías a las mamás? No se den por vencidas. Creo que como mamás, aunque el porcentaje de autistas y que tienen esta condición aparte de disfemia son pocos, no quiere decir que no se vean, no quiere decir que no sientan. Creo que lo importante aquí es buscar y trabajar como lo ha hecho Irene por la inclusión, no solamente social, por la inclusión educativa y ese sentimiento, esa sensación de que nuestros hijos se sientan incluidos, nuestros hijos se sientan que pertenecen a un grupo, y es justamente lo que yo creo que en el colectivo se busca, la inclusión. Mira, el colectivo buscamos varias cosas, si te fijas los tenemos separados por necesidades, buscamos la inclusión de los jóvenes que pueden, no todos los chicos van a tener capacidades para terminar primaria, menos secundaria, menos preparatoria, menos facultad. Entonces, ¿qué buscamos? Pues que tengan un espacio para desarrollar habilidades artesanales y se puedan sostener de eso. Eso está Expo Artesanal y cada colectivo que hay están separados por necesidades. Ese es lo importante, y es para también no saturar un grupo. Imagínate, tú tienes un niño chiquito y acá tienen puros de facultad, son preguntas diferentes, son problemas diferentes, entonces por edades, por necesidades están acomodados los grupos. Ese es el punto. Ahora sí, Rocío, para despedirnos, ¿qué les dices más a las mamás? ¿Estás feliz? ¿Eres infeliz? Me siento orgullosa de mi hijo. Y brevemente, si me dan una oportunidad, puedo comentar. Sí. Sí me gustaría comentar, y a ella se lo platiqué, Irene, ella lo sabe, cuando estábamos en el foro, ¿por qué lo quiero comentar? Porque hay un tanatólogo que me dijo, los autistas no sienten. Bueno, ¿por qué lo comento? Estábamos en el foro y cuando el hijo de Irene estaba dando su testimonio, estaba llorando. Y el foro era en vivo. Mi hijo se para, le lleva agua y le lleva galletas a tu hijo. Y una servilleta para que se limpie. Y mi hijo no siente. Claro que siente. Bueno, queridos compañeros, amigos y demás, pues este es nuestro capítulo de hoy. Quédense con nosotros, el siguiente tema está súper interesante también. Gracias. Gracias.